salas. Continúa la edición de debates el juez superior Iván Quispauca. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Buenos días a las partes que concurren. Para los fines del registro, le vamos a solicitar se acrediten, iniciando con el Ministerio Público. Señor presidente, señores jueces superiores, buenos días, señorita abogada. En representación del Ministerio Público, fiscal adjunto superior, Regis Oliver Chávez Sánchez, de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial, con domicilio procesal en Girón Miró Quesada 260, tercer piso, Cercado de Lima, casilla electrónica 48827. Defensa técnica. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días, señor fiscal. Mi nombre es Juliana Loza Ábalos, abogada defensora de la señora Keiko Sofía Fujimori-Gucci, identificada con registro del Colegio de Abogados 34652, domicilio procesal en Avenida del Parque Norte 1160, oficina 701 San Borja, demás datos consignados en autos. Bien, estamos ante una audiencia de recusación. El Código Procesal Penal no lo establece, pero ante el pedido de las partes se accede para escuchar los fundamentos. Doctora, 7 minutos le parece adecuado para que pueda extender las razones y la Fiscalía por el mismo término. Sí, señor. Claro. Adelante, doctora, tenga usted la palabra. Muy buenos días. Trataré de ser lo más concreta posible. Señores magistrados, es derecho de todo ciudadano contar con la asistencia y garantía del debido proceso, y dentro de los cuales uno de los derechos fundamentales que está contenido en esta garantía es el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Y no es la primera vez que seguramente ustedes han escuchado de ello. Sin embargo, viene siendo ya repetido lo que esta defensa viene participando, en el cual nos encontramos lamentablemente muchas veces en una actitud pro siempre fiscalía, y esta no ha sido la excepción, lo cual sin duda alguna nos hace dudar de la imparcialidad del señor magistrado de primera instancia, sin ingresar al ámbito de sus competencias profesionales y personales que nada tienen que ver en esta cuestión. Pero sí a lo siguiente, señores magistrados. Nosotros fuimos notificados el día 13 de diciembre del presente año de la resolución número 47, que es la que nos trae a nosotros en recusación en este punto. La resolución número 47, emitida por el juzgado, cita audiencia de prisión preventiva en contra de mi patrocinada Keiko Sofía Fujimori-Gucci. Y nosotros consideramos que aquí se está afectando gravemente el derecho a la imparcialidad por lo siguiente. No estamos, y en este caso el juzgado le está dando una validez, legalidad y vigencia indebida a un requerimiento de prisión preventiva del 19 de octubre del año 2018, a través de un escrito titulado Ampliación de Fundamentos. Señores magistrados, bien es sabido que por sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de noviembre del presente año se dejó sin efecto y se declararon nulas todas las resoluciones que impusieron en su momento la prisión preventiva a mi patrocinado. Por tanto, la situación jurídica de mi patrocinada no es otra que sino la de comparecencia simple, situación que por demás ha sido reconocida por el propio fiscal coordinador a través de los medios de comunicación en recientes pronunciamientos públicos, en los cuales reconoce que mi patrocinada no tiene ningún mandato de restricción, no tiene ninguna orden de restricción, ergo, entonces, al haber quedado nula la prisión preventiva impuesta en su momento en su contra, su situación jurídica procesal no es otra que la de comparecencia simple. Y si estamos ante una situación de comparecencia simple, pues señores, no cabe una audiencia de prisión preventiva. Lo que cabría, en todo caso, es una audiencia, si es que se le quiere imponer algún tipo de restricción a su libertad, de algún tipo de variación de las medidas de coerción. Situación que en este caso no ha sucedido, porque lo que el juez ha hecho, y eso es lo que nosotros estamos cuestionando desde ya, es que indebidamente se le ha dado legalidad y vigencia a un requerimiento de hace más de 14 meses. E incluso el propio fiscal ha insistido que estamos ante el mismo requerimiento y todos sus anexos que dieron lugar a la audiencia que le impuso prisión preventiva en octubre del 2018 a la señora Keiko Sofía Fujimori-Gucci. Es decir, de manera incorrecta, se ha aplicado aquí el artículo 271 del Código Procesal Penal, dando vigencia indebida a un requerimiento de hace más de 14 meses con un escrito de ampliación de fundamentos, lo cual sin duda alguna es inconstitucional. Y nosotros, a fin de no generar este tipo de nulidades, incluso se lo hicimos saber hace 2 días en la audiencia de instalación de prisión preventiva del señor juez. Sin embargo, lamentablemente, ni siquiera se me permitió hacer uso de la palabra ni exponerle fundamentos por los cuales consideraba que desde ya se estaba generando una causal de nulidad a darle visos de legalidad a una audiencia ahí donde no lo establece el Código Procesal Penal, señores magistrados. Por esa resolución 47 y por la propia actitud del señor magistrado en la audiencia de instalación recién del 28 de diciembre
de este año, en la cual, sin dejarme sustentar siquiera por qué incluso no debiera instalarse esta audiencia, se está afectando gravemente la garantía de imparcialidad judicial. Más aún, señores magistrados, si es que ustedes revisan la resolución de absolución de la recusación planteada, el señor juez no dice absolutamente nada de por qué sería válida su actuación como juez. No hay ninguna línea, simplemente se termina diciendo que no conviene con la recusación presentada, pero si siquiera me dice que lo que ha hecho le es correcto o no le es correcto, simplemente no conviene y no fundamenta. Los invito a ustedes a revisar la resolución de absolución de la recusación que yo presenté y tan solamente se limita a decir que no conviene y que además ya hay otras recusaciones presentadas en su contra sin que esta defensa tenga conocimiento ni participación de ellas. Entonces, si el propio juez, a través de la resolución que responde la recusación planteada, no dice absolutamente nada, si es que el propio juez, incluso en la audiencia de prisión preventiva, donde esta defensa pretendió incluso señalarle que estamos ante una causal de nulidad, sin siquiera haberme dejado sustentar él mismo, tampoco dijo nada, señores magistrados, sin duda alguna existe una gran duda de imparcialidad respecto a la situación que va a resolver el señor magistrado en una audiencia que a todas luces para nosotros la consideramos ilegal e inconstitucional. No estamos ante un pedido de prisión preventiva, estamos aquí a todas luces y lamentablemente se ha dado aplicación indebida del 271 del Código Procesal Penal, la situación jurídica de mi patrocinada es la de comparecencia simple, por mandato del Tribunal Constitucional. No tiene ninguna restricción. Insisto, si el Ministerio Público quiere en contra de ella algún tipo de restricción, tendría que haber planteado una variación de la medida de comparecencia simple por alguna otra, cuestión que no la ha hecho. Por esos fundamentos, señores magistrados, limitándome al tiempo otorgado, esta defensa considera que esta resolución o este pedido de recusación debe ser declarado fundado porque estamos a todas luces a una gran duda de imparcialidad judicial del magistrado. Ministerio Público. Gracias, señor director de debates. En la sentencia 32/1994 de 31 de enero, el Tribunal Constitucional Español estableció las categorías de imparcialidad objetiva e imparcialidad subjetiva. La primera, según el Tribunal Constitucional Español, busca evitar la parcialidad del juez derivada de su relación con el objeto del proceso, mientras la imparcialidad subjetiva intenta evitar esa misma parcialidad, pero derivada de la relación del juez con las partes del proceso. En esta audiencia hemos oído a la abogada de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci aludir a una actuación pro fiscalía. Entendemos entonces, aunque no lo ha dicho expresamente, que lo que cuestiona es la imparcialidad subjetiva del juez del cuarto juzgado de investigación preparatoria. Si esto es así, señores magistrados, conviene evaluar cuál es la actuación imputada al juez que denota parcialidad manifiesta o por lo menos justifica un temor de imparcialidad. Y en el presente caso, el acto que se cuestiona en buena cuenta no es un acto realizado por el juez fuera del proceso, es un acto procesal en sentido estricto. Y nosotros tenemos que referir evidentemente en torno a este acto procesal, no a una actuación ajena a esta causa, si el mismo tiene o no la aptitud de generar serias dudas acerca de la parcialidad del magistrado o si por el contrario la imparcialidad de este frente a la causa y a las partes se ve garantizada. En primer lugar, la expedición de la cuestionada resolución número 47 del 10 de diciembre de este año es un acto procesal del juez no oficioso, es un acto procesal realizado por el juez a solicitud del sujeto procesal legitimado por la ley para requerir medidas de coerción personal como es el Ministerio Público. En segundo lugar, es un acto procesal totalmente permitido por la ley, porque el artículo 271 del Código Procesal Penal establece que, recibido un requerimiento fiscal de prisión preventiva, el juez tiene que evaluar sus presupuestos formales y de cumplirlos, señalar fecha para la respectiva audiencia, y ello ha ocurrido en el presente caso. Finalmente, la defensa sostiene que a través de la expedición de la resolución número 47, el juez habría validado un requerimiento fiscal inconstitucional, ilegal o arbitrario. En principio, precisar que las categorías de inconstitucional, ilegal y arbitrario son distintas y la defensa no realiza mayor diferenciación entre las mismas. Sin embargo, lo que tenemos que tener en claro, señores magistrados, es que la resolución 47 que cuestiona la defensa ha sido emitida por el juez
en plena coherencia con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente 2534-2019, el proceso de habeas corpus que impulsó la hermana de la procesada Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Si ustedes revisan el mandato adoptado por mayoría en el Tribunal Constitucional, este tiene la virtud de estimar la demanda de habeas corpus y declarar nulas las resoluciones judiciales que en primera y en segunda instancia y también en instancia casacional o extraordinaria el Poder Judicial adoptó disponiendo la prisión preventiva de la señora Fujimori Iguchi. En ningún momento el Tribunal Constitucional de manera expresa o siquiera de manera implícita se ha pronunciado en esa sentencia por la nulidad, o mejor dicho, con más propiedad, por la insubsistencia del requerimiento de prisión preventiva. De modo que la razón que da precisamente la relatoría del Tribunal Constitucional menciona que el tribunal ha resuelto declarar fundada la demanda de habeas corpus, nula la resolución de primera instancia, la que emitió en su momento este colegiado superior y la que en su momento también expidió la Corte Suprema, y retrotrayendo las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones anuladas, disponer la inmediata libertad de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi. ¿Cuál es el estado procesal anterior a la emisión de las resoluciones judiciales declaradas nulas? Pues la postulación del requerimiento fiscal de prisión preventiva. De modo que esta tampoco resulta siendo, señores magistrados, debemos reconocer el escenario procesal en el que se tiene que discutir si la expedición de la resolución 47 es arreglada o no a derecho, pero la defensa lamentablemente nos lleva a ese escenario en el que tenemos que realizar alguna forma de interpretación sobre el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional y encontramos que ella es perfectamente coherente con lo que ha resuelto el juez. Por lo demás, y con esto finalizo, el artículo 17 del Código Procesal Constitucional establece como uno de los requisitos de toda sentencia que ésta deba contener la decisión adoptada, esto es, el mandato concreto dispuesto, y el mandato concreto dispuesto por el Tribunal Constitucional es la declaración de nulidad de las 3 resoluciones judiciales que en su momento supusieron la privación de libertad preventiva de la señora Keiko Fujimori Iguchi. A su turno, el artículo 22 del mismo Código Procesal Constitucional establece que las sentencias que causan ejecutoria en los procesos constitucionales como el de habeas corpus se actúa conforme a sus propios términos y en el presente caso, insisto, no existe un solo fragmento en la sentencia del Tribunal Constitucional adoptada en mayoría que se decante por la nulidad o con más propiedad por la insubsistencia del requerimiento de prisión preventiva, de modo que al haberse ampliado los fundamentos de este, evidentemente porque ha transcurrido más de un año desde su presentación, es perfectamente lógico que el juez haya señalado fecha para la audiencia. Absurdo de cada vez que un juez, por ejemplo, decida rechazar de plano una solicitud de tutela de derechos, la defensa se encontrará habilitada a recusarlo. Cada vez que un juez admita a trámite un pedido del Ministerio Público que suponga potencialmente la privación o restricción de un derecho fundamental, el imputado va a estar habilitado a recusarlo y no podemos permitir, el tribunal no puede permitir que se desnaturalice una institución como la recusación que está planteada exclusivamente para casos en los que resulta palmaria la parcialidad del juez o en los casos en los que resulta realmente fundamentada la existencia de un temor de parcialidad que en el presente caso no concurre. Eso es todo, señores magistrados. Doctora, 3 minutos, doctora. Gracias, señor magistrado. De manera muy puntual, en verdad. Veamos, esta defensa ha sido muy clara en concentrar lo siguiente. Lo que nosotros estamos cuestionando y lo que nos genera duda y la causal para la recusación es la resolución 47. Eso es lo que nosotros consideramos que en este caso está afectando no solamente en su vertiente de la imparcialidad objetiva, sino también en la subjetiva, en ambos aspectos, y los fundamentos los he dado. A lo que dice el señor representante del Ministerio Público, aunque no ha suelto en verdad uno de los puntos centrales de mi cuestionamiento y del cuestionamiento que le hemos hecho incluso al propio juez, que no ha sido respondido ni en la resolución 47, ni en la resolución que absuelve la recusación, ni el día 28 de diciembre, es que la situación jurídica de mi patrocinada no es otra que la de la comparecencia simple.
No estamos aquí ante un pedido de prisión preventiva. Si es que el Ministerio Público, insisto, quería alguna restricción en contra de ella, tendría que haber postulado una variación de medida o una revocatoria de medida, cuestión que no la ha hecho. Lo que se está pretendiendo aquí dar es legalidad y vigencia, insisto, a un requerimiento de hace más de 14 meses, del 19 de octubre del año 2019. Y si el Tribunal Constitucional, dentro de los fundamentos jurídicos 29 a 43 de la sentencia del Tribunal Constitucional número 2534-2019 PHC, el HTC sí ingresa a analizar el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Véase por demás el fundamento 59, dice tal resolución, refiriéndose a la primera instancia, ha analizado el requerimiento de prisión preventiva desde diversos aspectos, cita fundamentos y empieza a analizar cada uno de los fundamentos dados en estos. Si no, señores magistrados, la resolución de primera instancia acaso no plasmaba o contenía los fundamentos del requerimiento de prisión preventiva, ni que el juez hubiera sacado todos los argumentos que impuso en su momento, el mando de prisión preventiva desde su mente sin participación del requerimiento en este caso. La sentencia del Tribunal Constitucional sí ingresa a analizar el requerimiento de prisión preventiva. Véase, insisto, los fundamentos páginas 29 a 43 de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, señores magistrados, el caso aquí es palmario. Existe una grave duda de imparcialidad judicial, de la garantía de la imparcialidad judicial respecto al señor magistrado de primera instancia. Ministerio Público. Señor magistrado, en principio entendemos que existe un error de concepto en el planteamiento de la defensa. No se puede cuestionar simultáneamente la imparcialidad objetiva y la imparcialidad subjetiva, máxime si se alude repetidamente a una actuación pro fiscalía. En el caso concreto, la defensa, aunque no lo admite, está cuestionando la imparcialidad subjetiva del juez, esto es, su relación con las partes. En el presente caso, una presunta relación de favorecimiento hacia el Ministerio Público. En segundo lugar, si se trata de cuestionar la expedición de la resolución número 47 en sintonía con lo resuelto por el Tribunal Constitucional, insistimos, de acuerdo con el Código Procesal Constitucional, y esto se repite también en el caso del Poder Judicial respecto de sus propios pronunciamientos, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y en su caso los del Poder Judicial se ejecutan en sus propios términos. Fíjense, señores magistrados, que la razón que emite la relatoría del Tribunal Constitucional da cuenta de cuál es el sentido de la decisión adoptada por este tribunal en mayoría, porque existieron evidentemente votos en minoría, y el voto en mayoría pasa por declarar fundada la demanda de habeas corpus y declarar la nulidad de las 3 resoluciones judiciales emitidas en primera, segunda y la instancia extraordinaria del Poder Judicial. En ningún momento se refirió al requerimiento fiscal de prisión preventiva. Es más, precisó que las cosas se debían retrotraer hasta el estado anterior a la expedición de esas resoluciones, y el estado anterior correspondía con la presentación del requerimiento fiscal de prisión preventiva. Por eso nosotros insistimos que la resolución del Tribunal Constitucional ha sido correctamente leída e interpretada por el juez de primera instancia. Y aunque no lo hubiera sido, vamos a suponer que el juez incorrectamente señala fecha para una audiencia como la que se está llevando a cabo ya desde el 28 del presente mes. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿La defensa se encontraría legítimamente habilitada a recusarlo? Evidentemente que no, porque cada vez que un juez o tribunal emite una resolución judicial no conforme a derecho, no significa ello que existe de por medio una vulneración al deber de imparcialidad. Puede simplemente existir un error de concepto o una incorrecta apreciación de los hechos o de las normas. Pero en el presente caso tendría que existir latente un motivo grave, como lo establece el artículo 53 del Código Procesal Penal y el 54 en su último inciso, para dudar acerca de la imparcialidad del juez. ¿Y cuál es ese motivo grave? La expedición de una resolución judicial con la que no se concuerda. Evidentemente eso nos parece excesivo, y de lo que se trata en buena cuenta aquí es de encontrar un juez a la medida de la propia pretensión. Fíjense, señores magistrados, se ha cuestionado la decisión del juez de declarar improcedente la recusación. El juez, en la resolución que ha emitido rechazando la recusación, se ha limitado a expresar que el hecho de estar recusado por haber emitido una resolución que admite a trámite una solicitud y señala fecha para una audiencia, lo exonera de mayor consideración. Y es evidente, el juez se entiende a sí mismo exonerado de cualquier mayor consideración porque es manifiesta, es palmaria el carácter infundado de la demanda o de la recusación planteada por la defensa. Y en el presente caso el juez además hace expresión de una voluntad que la defensa no ha expresado en esta audiencia. El juez ha dicho en la misma resolución: si el Tribunal Superior considera que no estoy apto
para conocer de esta causa, pues que me aparte. Con eso demuestra que existe desprendimiento de cualquier interés que pueda vincularlo con el proceso. No ha mostrado el juez un ánimo de mantenerse siempre a cargo de la presente causa, y ello debería ser, entiendo, valorado positivamente también por el tribunal, ya que no existe un ánimo, insisto, en el juez de continuar al conocimiento de este caso, y por el contrario es un juez distinto al que en su momento dictó la orden de prisión preventiva contra la señora Fujimori Gucci. Por eso decía inicialmente no puede cuestionarse imparcialidad objetiva, porque no hay ningún conocimiento previo del caso por parte del juez que está siendo recusado. Eso sería todo, señores. Sí, preguntas. Bueno, un poco precisiones, aunque hay muchas ya se conocen. En todo caso, lo que tendríamos que entender acá es, hay un acto que se ha declarado nulo, ¿no? O sea, Sí, señor. y obviamente la nulidad implica la renovación de del estado de cosas que debía hacerse, ¿no? O sea, debe renovarse el acto. Hay un requerimiento fiscal, bien o malo, de hace 14 meses que habría quedado sin pronunciamiento. Eso, en cierta forma, obligaría al Poder Judicial a tener que pronunciarse sobre el mérito de ese requerimiento. O sea, yo entiendo que la defensa está cuestionando ese extremo. Yo entiendo que si el superior, o en este caso el Tribunal Constitucional, anula una sentencia o anula una resolución, obliga al órgano concernido que tenga que renovar el acto. Obviamente tomando en cuenta lo que se haya dispuesto sobre ese particular, ¿no? O sea, las razones que motivaron la nulidad. En este caso ese acto no se habría producido. Acá hay dos cuestiones. Salvo que allí me aclare de repente alguna razón de hecho o de derecho, o sea, que me diga, no, ya ese pedido del fiscal que se habría quedado en la práctica sin pronunciamiento tenga que quedar así. Es que sí, en efecto ese es el punto, señor magistrado, gracias por su pregunta. Es que si uno revisa la propia sentencia del Tribunal Constitucional, incluso todas las resoluciones, incluso una dada por ustedes que han sido declaradas nulas, en el fondo lo que termina es cuestionando, analizando para empezar el propio requerimiento, porque todas las resoluciones judiciales no partieron de la cabeza de cada uno de los magistrados, partió de un requerimiento fiscal. E incluso la resolución de primera instancia hizo uso y aceptó muchos de los puntos del requerimiento fiscal en ese momento por el magistrado de ese momento, tal cual, incluso textualizado. Entonces, al momento que los órganos correspondientes de la evaluación, y en este caso el habeas corpus, el propio Tribunal Constitucional, ingresa a analizar estas sentencias, véase, por eso le estaba informando que podían ver de las páginas 29 a 43 de la propia sentencia, ingresan a hacer a un análisis de esta resolución basado en un análisis del requerimiento fiscal. Y en el fondo, en los hechos, el requerimiento fiscal, que es el contenido, la argumentación y la sustentación que luego sirve para los órganos jurisdiccionales, ha sido cuestionado también por cada uno de los puntos y de manera detallada en la sentencia del Tribunal Constitucional, páginas 29 a 43. En el fondo, lo que digo es, en resumen, el contenido del requerimiento fiscal del 19 de octubre del año 2018 ya ha sido analizado, cuestionado por las instancias correspondientes, incluso en la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, en los hechos, este requerimiento ha venido ya a estas alturas, después de 14 meses, en inservible. Claro, bueno, esa es un poco la posición de la defensa, debemos entender. En el caso de la jurisprudencia que tenemos nosotros de la Corte Suprema, tenemos, si mal no recuerdo, la casación 626 Moquegua, que se pronuncia sobre un caso, un pedido de un requerimiento de prisión preventiva, y en este caso llega incluso a decir que se debe corregir, ¿no?, el requerimiento, pero en este caso, no hay un pronunciamiento expreso. O sea, convenimos en que el TC, si bien anula, o sea, y en eso es expreso, las resoluciones de primera instancia, la de apelación y la de casación, no se pronuncian, no dicen nada, en la parte resolutiva por lo menos, con relación al requerimiento de prisión preventiva. Claro, y aquí ni siquiera hay un nuevo requerimiento de prisión preventiva. Es el mismo requerimiento de prisión preventiva del año 2018, pero deja de lado los 14 meses que han transcurrido en el medio de toda esta disputa, y sobre todo deja de lado una cuestión muy puntual, la situación procesal de mi patrocinada. La situación procesal de mi patrocinada, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, no es otra sino la de comparecencia simple.
¿Algo que decir a la Fiscalía? Sí, señor magistrado. Este caso evidentemente fue de conocimiento público y de conocimiento público es también que tras haberse emitido la sentencia en mayoría por el Tribunal Constitucional, a solicitud de la Procuraduría del Poder Judicial, que era la parte procesalmente legitimada para solicitarla, se planteó ante el Tribunal Constitucional una solicitud de aclaración y el Tribunal Constitucional, proveyendo esa solicitud, respondió que no tenía nada que aclarar, porque los términos en que había sido emitida su resolución eran claros. Y si nosotros atendemos al sentido decisorio de la resolución emanada del Tribunal Constitucional, ella únicamente alude y de manera expresa a la nulidad de las 3 resoluciones que en 3 instancias distintas, me refiero en último orden a la extraordinaria, emitió el Poder Judicial. En ningún momento se refiere a la insubsistencia o a la nulidad de un requerimiento fiscal de prisión preventiva. Si esa hubiese sido la voluntad del Tribunal Constitucional, en esa oportunidad que tuvo para aclarar los términos de su decisión, lo hubiese hecho y ello evidentemente no ocurrió. La defensa sostiene que el Tribunal Constitucional ha basado su análisis en el requerimiento fiscal y ello no es correcto. Evidentemente, la referencia a un requerimiento fiscal de prisión preventiva es inevitable en la sentencia del Tribunal Constitucional porque es el requerimiento fiscal el que da lugar a la expedición de las resoluciones judiciales. Pero lo que se declara nulo, lo que se tiende por no arreglado a la Constitución son las resoluciones judiciales y eso establece también el artículo 17 y el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Como les indicaba, señores magistrados, el planteamiento de la defensa nos lleva a discutir asuntos que no deberíamos discutir en un incidente de recusación, porque si no, cada vez que un juez emite una resolución que no es compartida por la Fiscalía o por la defensa, cualquiera de estos 2 sujetos procesales se va a encontrar habilitado a recusarlo y a buscar un juez a la propia medida y de eso no se trata, evidentemente. Sí, bueno, yo quería introducir el tema a raíz de lo que mencionaba el señor fiscal superior con relación a lo que habría manifestado el juez, ¿no? En el sentido de que, dada la forma en que ha sido planteada la acusación, lo releva algo así de comentario, porque para él sería algún acto manifiestamente improcedente, es lo que deducimos. Y eso me lleva a preguntar a la defensa técnica, porque para recusar el Código Procesal Penal establece plazos puntuales, ¿no? Uno no puede interponer una recusación si no está dentro de los plazos de ley. Y los plazos, en este caso para el juez, están regulados en el artículo 54, inciso 2 del Código Procesal Penal. Y este hace mención a una causa ordinaria y una extraordinaria. La ordinaria que sea 3 días antes del inicio de la audiencia y 2, cuando ésta ya se ha iniciado, tendría que ser una causa extraordinaria en la cual el juez tenga que iniciarse de oficio o las partes tengan que decírselo. Bien, usted señala que, no entiendo muy bien, dije que ¿usted lo recusó al inicio o le he entendido que usted dio fundamentos y el juez no le dejó exponer? Quisiera que me precise, porque usted lo recusó, Sí. o sea, ¿iniciada la audiencia? No. O en todo caso, explíquenos, porque en todo caso, si no es así, ¿cuál sería la base normativa con la cual usted está amparando la recusación? No, la recusación fue planteada dentro de los plazos correspondientes, señor magistrado. Nosotros fuimos notificados de la resolución 47, el 12 de diciembre del 2019, en la cual se nos convocaba directamente a la audiencia aplicándose lo que nosotros consideramos indebidamente el artículo 271. La audiencia inicialmente estaba prevista para el 26 de diciembre, es decir, mucho tiempo antes. Fue planteada la recusación dentro del plazo correspondiente conforme a ley, antes de los 3 días de la citación de la audiencia. Pero la recusación se plantea en virtud de lo que el juez resolvió en la resolución que usted... En la 47. Nosotros planteamos la recusación contra la resolución 47, que fue la que nos citó a audiencia. Claro, pero ahí entendemos que ya el juez ya resolvió. Claro, porque era recién en ese momento en el cual el juez está dando el primer acto, que para nosotros consideramos. O sea, el juez no es que nos haya notificado antes el requerimiento ampliatorio, no es que nos haya notificado antes el requerimiento de octubre del 2019. De frente nos notificó resolución 47, vengan ustedes a audiencia de prisión preventiva. Ya. Y sobre esa convocatoria es que propiamente se está planteando la recusación. Sí, señor. Ya. Bien, todo de mi parte. La abogada de la defensa. El fundamento para su recusación, lo tenemos claro, es la expedición de la resolución número 47 del 10 de presente mes y año. Una de las peculiaridades del ser humano es la falibilidad, por eso se les ha provisto a todos los justiciables la garantía de la pluralidad de instancias.
Ahora, una resolución es cuestionable mediante recursos. ¿Cuestionó usted esta resolución, la 47, mediante el correspondiente recurso? Incluso nosotros, no, recurso no, porque es una citación nada más a audiencia. Se nos cita. Pero igual es una resolución. Claro. Y también puede hacer un decreto, igual también es impugnable. A ver, ¿verdad? nosotros antes de la instalación de audiencia pretendimos sustentar esta petición ante el propio magistrado, haciéndole saber que estábamos incurriendo, ese era el caso, en una causal de nulidad, pero ni siquiera se me permitió sustentar la misma. Y la audiencia se instaló y se llevó a cabo. Eso pasó el 28 de diciembre. Entonces, formalmente usted no impugnó, no cuestionó mediante el correspondiente recurso esta resolución, la que hoy cuestionan vía recusación. No, es que nosotros lo que hicimos fue, como corresponde, plantearlo, tanto en la recusación cuanto en la propia audiencia, pedir que no se instale la audiencia porque estábamos generando una nulidad, pero ni siquiera se me dejó sustentar la misma. Y ustedes pueden ver eso incluso si es que tienen el video, bueno, esto ha sido el sábado, con la cual se ve a todas luces lo que sucedió el día sábado al iniciar, antes de la instalación de la audiencia correspondiente. Bien. Este razonamiento suyo que está empleando, el que la situación jurídica de su patrocinada es la de comparecencia simple y que la única vía por la cual se le podría peticionar una prisión preventiva sería la variabilidad, ¿no? ¿Tiene algún amparo legal? Señor, claro, el amparo legal es la orden que dio el Tribunal Constitucional declarando nula todas las resoluciones que le imponían la prisión preventiva. Si una persona no tiene prisión preventiva, ergo tiene comparecencia simple. No, lo que yo le pido es si tiene algún amparo en un texto normativo. Bueno, el artículo el 2. tribunal ha podido razonar, perfecto, pero... Sí, bueno, el principio de legalidad consagrado en el artículo 4.2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece que la ley procesal penal que pueda coactar la libertad de un ser humano debe ser interpretada de manera restrictiva. El artículo 2.24 de la Constitución Política del Estado, que consagra el principio de legalidad y el principio de libertad de la persona. Perfecto. En virtud precisamente de uno de los principios que usted ha invocado, el de legalidad, ¿no? Está expresamente prevista esta forma en la que usted plantea que debe proceder un juez frente a una situación jurídica como la que usted plantea. Comparecencia simple, la única forma de conseguir que una persona sea restringida en sus derechos mediante una prisión preventiva es la variación de esta comparecencia simple. ¿Eso está regulado? Claro, si nosotros aplicamos el 271 que establece la convocatoria de audiencia de prisión preventiva en concordancia, sobre todo con el título preliminar del Código Procesal Penal, que se aplica, como ustedes bien saben, por encima de cualquier norma o artículo del propio contenido del Código Procesal Penal, la interpretación correcta que debió haberse dado a la ley procesal penal en este caso era la que evidentemente evite alguna restricción a la libertad de cualquier persona, porque el título preliminar habla eso, la legalidad procesal penal, la interpretación de las leyes procesales penales tienen que hacerse. Doctora, sí lo tenemos claro, ¿no? La interpretación restrictiva de las normas, ¿no es cierto?, que restringen, para la redundancia, derechos fundamentales. Pero mi inquietud era si usted basa este razonamiento en una norma ya prevista o simplemente en la interpretación que usted está haciendo ahora. En esas dos. En la interpretación. En esas dos, por supuesto. Muy bien, gracias, doctora. A usted. Es todo. Bien, de esta manera damos por agotada los temas debatidos en esta audiencia y el Tribunal comunica que va a expedir la resolución en plazo razonable, lo más ajustado a la ley, y serán notificados en sus domicilios procesales. Esta audiencia ha concluido, las partes pueden retirarse. Justicia TV es el canal de televisión del Poder Judicial del Perú, que llega a usted con la información